a los Romanos, capítulo 8, versículos del 3 al 7. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Palabra de Dios. Queridos hermanos, así dicho, tal como nos lo dice la carta a los Romanos, pues uno queda diciendo, bueno, qué lío de carnes. Carne por una parte, carne del pecado por otra parte, carne, ¿qué hacemos con tanta carne? Es una lectura difícil. Pues bien, pero sin embargo es preciosa. Sin embargo tiene esta charla, espero que lo digáis al final, un momento para nosotros excepcional, de una eficacia, de una productividad, de una santidad enorme. ¿Qué nos quiere decir aquí San Pablo? Pues nos está hablando y nos dice que la ley de la carne, no consiguió hacernos justos. Ninguna ley nunca nos consigue hacer justos a los hombres, porque la ley tiene dos aspectos. Un aspecto es indicarte lo que está mal, y otro aspecto es guiarte a lo que está bien. Y bueno, pues la ley te puede decir más o menos lo que es pecado, pero el guiarte a lo que está bien es poco productiva, no sabe, no tiene fuerza, no te lleva a la justicia, no llega a donde tu corazón va a quedar saciado. Entonces dice Pablo, pues como la ley no pudo. ¿Y por qué la ley no pudo? Porque la ley, dice San Pablo, reducida por la fuerza de la carne. ¿Por qué? Pues porque la carne es verdadera. El pecado es verdad. No hay que decir cosas que no son. Yo no voy a predicar aquí a Jesucristo. Yo no voy a predicar el Espíritu Santo y la gracia de Dios diciendo que es que las cosas de este mundo no valen nada. Pues mire usted, no. Las cosas de este mundo valen mucho. Y si no, no tenemos nada más que hacer una estadística y ver cómo todo el mundo pues va detrás de ellas. ¿Por qué? Pues porque es muy real lo que nos propone la carne. El placer es muy real. El triunfo, el dinero, el ser el centro. A ver quién no quiere ser el centro. El dominio. Son cosas muy reales. La gente se mata por esto. La gente desea esto con todo su corazón, con toda su alma. Entonces yo no puedo, si soy un buen predicador, decir, no,
Esto son vanidades. Esto no existe. Entonces son tonterías. ¿Cómo que son tonterías? Si he ido yo de toda mi vida detrás de ello y no era ninguna tontería. Si ahora el Señor me ha sacado de ahí y ahora el Señor me está dando otra fuerza, pues bienvenida sea. Pero no desmereciendo lo que en un momento dado significó tanto y no desmereciendo tampoco lo que hoy día tantísimas personas buscan. ¿Qué? Pues que oye, pues no tiene nada más que ver cuando vienen unas elecciones. A mí me da pudor ver lo que hacen en las elecciones los candidatos. Los dominicos tenemos una constitución que es la madre de las constituciones modernas, con 2 cámaras, como suelo decir, Congreso y Senado, pero tiene una cosa, que el candidato no se puede votar a sí mismo. Si te votas a ti mismo, pues haces mal. Y si se puede averiguar, la votación se invalida. Y cuando yo veo a los candidatos políticos decir a mí, votadme a mí, soy el mejor, soy el único, soy el que voy a salvar a toda la realidad, pues me da como cierto pudor. Tío, pero no les dará vergüenza. No se darán cuenta de que se están haciendo dioses, de que están diciendo tonterías. Pues no. O se lo creen, o se lo quieren creer, o es necesario ese convencimiento para ganar, y por lo tanto salen adelante detrás de él. Pues bien, el que quiera seguir a Dios, el que es llamado, nosotros, por ejemplo, tenemos que seguir un camino distinto. Y es difícil seguir un camino distinto del que siguen todos. Es muy difícil seguir un camino distinto del de la carne. Muy distinto. La carne, ya os dije esta mañana, para San Pablo, significa el hombre del cuerpo y el hombre del alma. El hombre psíquico. Es decir, tu cuerpo y tu alma en ti forman la carne. Después hay otra parte dentro de ti que damos gracias a Dios si tu carne está activada por el Espíritu Santo o si tu espíritu está activado por el Espíritu Santo, porque es ahí en el Espíritu donde se vive toda la dimensión de la fe. Ahí es donde el Señor te da la fe, te da la esperanza, te da la caridad. Ahí es donde el Espíritu Santo actúa y te dan todos sus dones, todos sus carismas y todos sus frutos. Y todo el crecimiento espiritual se da en la dimensión del Espíritu. Y entonces es lo que nos interesa, hacer crecer el Espíritu, hacer crecer dentro de nosotros el Espíritu. Pero el crecimiento del Espíritu, la fe, la esperanza y la caridad van contra los deseos de la carne. Esto que os he dicho, de triunfar, de ser el centro, de ganar dinero, de tenerlo todo, de dominar, estas son cosas que son muy reales, pero cuando Dios te quiere llevar por otro camino, pues sencillamente te lo va a ir quitando o por lo menos moderando, para que estas cosas de la carne, que no tienen por qué ser malas todas, son parte de nuestra existencia y de nuestra vida, pero que si se hacen absolutas, entonces sí, realmente le quitan el sitio a Jesucristo, le quitan el sitio a Dios, como solemos decir. Por eso, hermanos, aquí viene la pregunta: ¿por quién apostáis? ¿Qué camino queréis seguir?
Yo creo que el camino de la carne más o menos ya lo conocéis, ¿verdad? Porque si os miro, pues os veo muy carnales. ¿Qué quiere decir muy carnales? Pues que ya tenéis experiencia de la carne, que ya tenéis experiencia de la vida, que ya tenéis experiencia de las cosas. Y por otra parte también puedo decir que listos sois. Ahora os trasladáis al otro, a la otra dimensión, a la dimensión del espíritu, por si las moscas. Pero la dimensión del espíritu es una cosa que se experimenta, que es experimentable. Pues bien, lo que nos interesa a nosotros es esta dimensión del espíritu. Y en esta dimensión del espíritu, esta lectura que os he hecho de San Pablo, pues es muy interesante, a pesar de que es un galimatías de carne de pecado, de carne de no sé cuánto. El relato es precioso y el relato os lo voy a contar. ¿Qué quiere decir San Pablo con todo esto? Imaginamos al Padre, porque todo viene del Padre. El Padre es el que ha montado todo este relato. El Padre es el que ha pensado todas estas cosas. Dios Padre nuestro, Dios Padre creador. Él es el que, digamos, decidió encarnar a su Hijo en la carne nuestra. ¿Cuál es nuestra carne? La carne de pecado. Eso sí lo entendemos, ¿verdad? Pues hizo encarnarse a Jesucristo en carne de pecado, pero sin pecado. ¿Por qué? Pues porque por la unión hipostática, como es Dios también, esta carne de Jesucristo, vino la carne de Jesucristo limpia a nosotros. Esta es la gran jugada de Dios. Y al venir limpia la carne de Jesucristo, tomó las apariencias naturalmente de la carne de pecado, que es la nuestra. Y aquí viene la verdad, el tema al que vamos. Pues nos dice eso, que envió a su Hijo en forma de carne, igual que la nuestra. Se hizo hombre, Jesús se hizo hombre. Y vino en la carne del pecado, y vamos a ver que no tuvo pecado por la unión hipostática, es lo que estoy diciendo, pero sí sus secuelas. Tuvo tantas secuelas que el diablo no se enteró. Como Jesús se cansaba, como Jesús se agotaba, como Jesús lloraba, como Jesús se enfadaba, como Jesús cogió un látigo un día y se lió a latigazos, pues el demonio no se enteró. No se enteró de que la carne de Jesús no tenía pecado. Y entonces no se opuso a él. No se pudo oponer nada más que como se opone contigo, como se opone conmigo. Le tentó, sí, le tentó, pero no sabía más el demonio. No sabía que en esa carne de Jesús él iba a morder algo que le rompió los dientes, algo que le destrozó la pureza, la limpieza. No era una carne manchada, no era una carne de pecado, no era una carne que creaba odio a Dios, no era una carne que pudiera decirse que era objeto de ira. La carne de Jesucristo, Dios la amó, el Padre la amó, nos quiso en la humanidad de Jesucristo de una manera total, total. Pero en la carne, en su cuerpo de carne, como dice San Pablo en en la carta a los Colosenses 1:22. A mí estas cosas me encantan, tengo que deciros que me encantan, porque a la vez que es lo más profundo que se puede decir, vamos a ver inmediatamente que es
la clase de teología la clase de Eucaristía más maravillosa que se puede dar. Y la profundidad eucarística que tiene esto, y digo eucarística, y lo interesante que es para nosotros sencillamente porque estamos comulgando todos los días. Y entonces saber que comulgamos es una cosa enormemente interesante. Las palabras de San Pablo son estas: habiendo venido en una carne semejante a la del pecado, ya lo entendéis, es decir, en una carne como la nuestra, semejante a la nuestra, carne de pecado, y en orden al pecado, porque vino en una carne de pecado y en orden al pecado, para quitar el pecado, porque no había nadie que pudiera quitar el pecado, puesto que la ley no tenía fuerza para quitar el pecado, para liberarnos por lo tanto. Entonces dice, condenó al pecado en su carne, limpia. Ahí condenó al pecado para que nosotros pudiéramos encontrar la justicia, la justificación en su carne. ¿Y cómo venció al pecado? Pues resucitando. Cargó en su carne nuestro pecado y sometió, y con la cual sometió y se hizo justificación nuestra y nos conquistó nuestra amistad con Dios. El cuerpo de Cristo resucitado, por lo tanto, es el lugar. ¿Dónde está tu salvación? En el cuerpo resucitado de Jesucristo. Tú dirás, no, mi salvación está en otras cosas. Mi salvación está en que yo creo en Dios. Mi salvación está en que yo pues me porto bien, en que yo soy bueno, en que yo no he hecho nunca ninguna cosa mala. Mi salvación está en que a mí no se me puede poner un pero. Mi salvación está en cualquier cosa que yo puedo decir de mí mismo. Pues ahí no vas a encontrar nunca la salvación, porque el misterio está en el cuerpo de Cristo. Pero en el cuerpo humano, que a lo mejor todos vosotros o todos nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesucristo como Dios, pues no está la salvación ahí. No está la salvación en ver a Jesucristo como Dios, según San Pablo. La salvación está en el cuerpo de carne de Cristo. ¿Y por qué digo yo que es una clase maravillosa de Eucaristía? Sencillamente porque cuando Jesucristo resucitó y se fue al cielo, nos dejó. ¿Qué nos dejó? Su cuerpo en la Eucaristía. Su cuerpo limpio, el cuerpo salvador, el cuerpo que es la salvación del mundo, el cuerpo que limpia todos los pecados. No nos dejó otra cosa de él nada más que el cuerpo en forma de pan y en forma de vino. Entonces, si este es el misterio, si aquí está la verdad profunda de la carne salvadora, figuraos, cuando vais a comulgar cada día, ¿qué comulgáis? Lo dice San Juan muy bien: os coméis vuestra propia salvación, porque coméis la carne de Jesucristo, que es limpia. Cuando comulgáis, no comulgáis la carne de ningún hombre, porque todas las carnes de hombre que vosotros comulgáis durante toda la vida, a la persona que más quieres, con la persona que más estás, con la persona que es cuerpo de pecado. Todos somos cuerpos de pecado, todos somos carne de pecado. Pero Dios nos ha dejado una carne limpia. Y
dice San Pablo, en esa carne, en orden al pecado, tú encuentras la libertad, tú encuentras la liberación, tú encuentras la amistad con Dios, tú encuentras el Espíritu Santo, tú encuentras el crecimiento profundo de tu vida. Entonces, esta tarde, cuando vayas a comulgar, en el momento de comerte el pan, en ese momento tú piensas en estas palabras de San Pablo que te dice, es la carne limpia salvadora. El demonio no ha podido nada contra esta carne. Y si tú te comes esta carne, ¿qué pasa? Como dice San Juan en el 6 de su Evangelio, nos dice, lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. El que come de esta carne buena, de esta carne limpia, de esta carne maravillosa en la cual Dios se hace presente en el cuerpo de Cristo, pues resulta que queda limpio. No es difícil, ¿verdad? No es difícil. A que está bien ideado, a que el demonio se llevó un chasco, a que el demonio se llevó el chasco de la resurrección de Jesucristo, porque ese fue el momento de la derrota del demonio. Cuando Jesucristo murió y le bajaron en la piedad, en el descendimiento, el demonio se frotó las manos, se acabó el tema, pero resucitó. Y resucitó con su cuerpo de hombre. Y en ese cuerpo resucitado de hombre de Jesucristo, limpio, es el que tú comulgas. Y ahí el demonio se dio cuenta de que había un misterio mucho más profundo de que lo que él podía intuir, podía imaginar. Que los hombres pudieran comer un cuerpo limpio donde él no podría meter mano nunca. Por eso el que come el cuerpo de Cristo, el misterio de Cristo, no puede tener ningún miedo al demonio. Dice, bueno, pues he hecho un poco de agua bendita, he hecho no sé cuántos, vale, bien, echa agua bendita, pero comulga sobre todo, porque ahí en la comunión de este cuerpo es donde tú encuentras el misterio profundo. Yo cuando estaba estos días preparando estas charlas, pues todo lo que estoy diciendo diréis, o se puede decir, bueno, pero si esto es una cosa muy sencilla, pues para eso no se necesita mucha sabiduría. Pues al que lo diga yo le felicito. Le felicito por lo genial que es, pero yo no soy tan genial. Yo he tardado toda una vida en entender esto, porque esto no se entiende con ninguna cabeza, esto no se entiende con ninguna clase que te hayan dado, con ningún tratado teórico, esto no se entiende con nada de todo esto. Esto se entiende con una revelación del Espíritu Santo, y la revelación del Espíritu Santo, como se hace a los niños, como se hace a los pequeños, como se hace a los sencillos, pues resulta que todo es sencillísimo. Pero hermanos, es esta lectura de San Pablo verdaderamente una maravilla. Habiendo venido en su carne, o en una carne semejante a la nuestra, a la del pecado, y en orden al pecado, para liberarnos, condenó al pecado en su carne. ¿Dónde está condenado el pecado? En la carne de Cristo. El pecado no tiene nada que hacer. Ya sabéis que San Pablo personifica mucho el pecado, dice, porque el pecado me hizo tal. Lo hace como si fuera una persona, como si tuviera el pecado conciencia. El pecado me llevó a tal cosa, el pecado me hizo esto. Pues aquí también el pecado pues necesitaba ser condenado como si fuera una persona.
para que nosotros pudiéramos encontrar la justicia. Por eso la comunión es otra cosa. Después de leer a San Pablo, esto que nos dice el cuerpo de pecado y la carne de pecado, y vas a comulgar, tú sabes que comulgas una carne limpia. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que estás mal? ¿Cómo puedes decir que estás condenado después de comulgar? ¿Cómo puedes tú decir estas cosas? Pero si has comulgado todo el cristianismo entero, si en un acto de comunión has cumplido el cristianismo entero, pero si no hay otra cosa, todo lo demás está en el cielo. Lo que ha quedado en este mundo ha sido el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Vosotros creéis que la Iglesia puede subsistir sin Eucaristía? Y diréis, ¡bah! ¡Qué aburrida! ¡Qué mal habla el cura! No hay quien lo soporte. Es tan viejo. Pero si ese cura ya tiene 96 años, que lo jubilen. Pero ¿tú a qué vas? Pero ¿no ves tú que te va a dar la carne limpia de Jesucristo? Aunque tenga 96 años. ¿Qué buscas tú ahí? ¿Qué estás tú buscando en la Eucaristía? Si en la Eucaristía no hay nada más que una carne que parece de pecado, pero que está limpia. Entonces tú, que eres pecado, quedas limpio gracias a esta carne del pecado. Y San Pablo, después de decir esto, que bueno, hace su galimatías, por eso se tarda una vida entera en enterarse, porque no es nada fácil estas cosas, pero después de que te enteras dices, oh, pues qué fácil. Y sobre todo después de que el Espíritu Santo te lo revela y vas a comulgar y notas que en la comunión tienes una gracia, tienes un don, tienes un amor de Dios, te cumples toda la carta a los romanos en una pequeña hostia que te mete en la boca. Sabes más que todos los teólogos juntos, comulgando y sabiendo que te comes una carne limpia que viene a quitar el pecado de tu carne sucia. Pero lo hace Él. Después tú saldrás y harás muchos propósitos. Pero si no comulgas, nunca te valdrán esos propósitos para nada. Nos dice San Pablo después que los que no comulgan la tienen liada. Es decir, el no comulgar significa el no haber descubierto el misterio profundo de la salvación. Hay algunos que dicen, bueno, lo de la comunión, pues desde el capítulo 8 de la carta a los romanos, el que no comulga no ha comprendido el misterio de la salvación, no tienen gracia. Se añade un son desgracia, desgraciados, o sea, sin gracia, no tienen la gracia que se requiere para una cosa tan maravillosa, para esto. Y entonces les surge una cosa que es muy difícil comprender muchas veces. Es muy difícil comprender porque hay como un odio a Dios entre los que no comulgan, hay como un odio a Dios, hay como San Pablo lo une inmediatamente, dice, es que los que de la carne no agradan a Dios,
Por eso el que no come la carne de Cristo, el que no comulga, está en pecado. Está en pecado. Es que yo no he hecho nada, pero estás en pecado. ¿Por qué estoy en pecado? Porque eres carne de pecado. Y si no te comes la carne limpia que te libera del pecado, sigues en el pecado. Luego eres pecador y seguirás siendo pecador por toda la eternidad. Ni el viático. Mira el viático de la Iglesia, lo importante que es. Porque hemos sido redimidos por el cuerpo de Cristo, que la única posibilidad que tenemos de acceder al cuerpo de Cristo es a través de la Eucaristía, a través de esta transustanciación que hace que un poco de carne, aunque un poco de pan y de vino, se transformen en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Pablo son las siguientes: las tendencias de la carne conducen a la muerte y llevan al odio a Dios. No se someten ni quieren, ni pueden. Tremendo. ¿Por qué? Porque tú sabes, intuyes. Yo creo que el pecador intuye que es un camino de muerte. Intuirá el pecador que es un camino de muerte. ¿Por qué no es neutral el pecador? Los pecadores, es decir, los que en este momento en España, por ejemplo, están atacando tanto a la religión, ¿por qué no son neutrales? Atacan con rabia, atacan con furor, atacan de una forma que dices, bueno, ¿a qué viene esto? Si tú haces cualquier cosa humana, pues bueno, pasan de ella. Pero como te santigües al entrar en el trabajo, se enfurecen. ¿Sí? Si a ti se te ocurre soltar una mona o soltar, no sé, un hilo o cualquier cosa, hacer cualquier otra, al entrar en el trabajo, se pueden echar a reír o pueden hacer cualquier cosa, pero como te santigües. Los que no tienen nada que ver con esto, los que no creen en Dios, se enfurecen, no son neutrales. ¿Intuyen que están en el camino de la muerte? ¿Intuyen que no tienen el cuerpo este que les redime? Pues algo tiene que haber. ¿Por qué? Porque no son neutrales. En ellos hay como una fuerza diabólica, como algo que puede ser inconsciente, ciertamente. Y a lo mejor, pues, ni siquiera culpo, no me meto a culpabilizar, pero existe, pero es real. Es real como es odiado lo de Dios, es real como es odiado a los curas, a la Iglesia. Es real como son odiadas las cosas de Dios. Es real todo esto, ¿no? Será inconsciente, será como sea. Pues no comulgan, claro. Si no hay Eucaristía en este mundo, domina el diablo. Si en este momento o en este mundo no hay Eucaristía, no hay posibilidad de evangelización de ninguna clase. Nosotros, antes de evangelizar, y mira que se habla hoy de evangelización, he hecho 1000 cosas para evangelizar, pero has comulgado. Has ido a misa, has comulgado la carne limpia de Jesucristo y te encuentras tú, por lo tanto, limpio para poder evangelizar. No sea que seas tú también carne de pecado, porque todo es posible, y después vas y montas el paripé. El paripé tiene que ver, pues no sé, con una logística de evangelización impresionante.
impresionante. Anda, que no construyes cosas, que no inventas métodos de evangelización. Y ahí sale cada uno con lo suyo, como los científicos, que cada uno sale con su explicación sobre el universo o sobre cualquier cosa. Pues mire usted, la evangelización viene de donde viene o no viene. Y si no viene por los caminos que tiene que venir, pues sencillamente estamos bajo merced del poder del mal, del poder del demonio. Por eso necesitamos nosotros crecer en esta Eucaristía que nos da sencillamente la fuerza del Espíritu. A través de la Eucaristía nos viene a nosotros la fuerza del Espíritu y la fuerza de la sanación y la fuerza de lo que queremos llevar a los demás. Una vida nueva, un espíritu nuevo, una realidad nueva. Esto es uno de los grandes temas de la teodicea actual también. ¿Por qué unos sí y otros no? Podríamos preguntarlos. Es un gran tema este. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, no es nuestro tema. ¿Por qué? Porque entramos en la racionalidad. Y entonces entramos en la soberbia de querer entender a Dios desde nuestra razón. ¿Por qué unos sí y otros no? En primer lugar, tú ni siquiera sabes si unos sí o otros no. Pero entramos en la racionalidad. Y si entras en la racionalidad estás perdido. Hay una aporía que decía Kant. Es decir, no vas a entender nada. Y Dios resiste a los que reflexionan más de la cuenta. Dios resiste a los soberbios. Lo dice el libro de la sabiduría. A los que piensan mucho. A los que piensan en relación con estas cosas. Lo resisten, ¿por qué? Porque dejan de ser niños. Y si dejas de ser niños, no comprendes. No puedes comprender. La Eucaristía es una cosa más sencilla. Conocéis bien el caso de Unamuno, cómo Unamuno perdió la fe en todo, pero también perdió la fe en la Eucaristía. Y pues sencillamente, como era bueno y quería, con su esperanza, fe no tenía, pero tenía esperanza, quería con su esperanza que las cosas en el más allá fueran como dice la Iglesia Católica, pero no creía nada de lo que dice la Iglesia Católica. Pero él esperaba que fuera un cielo, donde estuviéramos todos, donde él conociera a los suyos, donde viviéramos para siempre en la felicidad. La esperanza cristiana decía que es lo más maravilloso que se ha pensado y se ha escrito en este mundo. Pero él no creía. Y por lo tanto tampoco creía en la Eucaristía. Aquello que yo tantas veces predico, de que iba a comulgar, iba a misa con su mujer Concha Lizarraga, iba a misa y cuando venía a la comunión, pues ella se levantaba, se ponía en la fila en el pasillo y él detrás. Y cuando ella comulgaba, antes de que terminara de comulgar, se marchaba de la fila. Decía, no puede ser. Y se marchaba. Y después cuando estaban él sentado en el banco, ella llega y se arrodilla, se pone las manos, coge con sus manos su cara, y él la miraba y decía, mírala, tan tranquila con su Dios, cómo disfruta. Y yo aquí, en la pena de mi soledad, en la pena de mi falta de fe, en la pena que engendra odio, el odio de los que mueren sin fe. ¿Os acordáis de ese cantar, no? La segunda estrofa del cantar que dice, en este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Pues en la segunda estrofa nos dice eso.
el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Porque realmente hay ahí un odio como, digamos, cristalizado, como subconsciente, que camina por todas las generaciones de los hombres y llega hasta nosotros, y que solamente puede ser conjurado a base de este cuerpo de Cristo, que es limpio y que es la salvación del mundo. Pues bien, el diablo utiliza mucho la razón, ya lo sabemos. Y como la fe es fe, la fe tiene una cosa, que la fe nos orienta, pero no explica los porqués. No nos explica nunca el porqué. Si se muere tu padre, la fe te orienta y te dice, no, está en el cielo. Pero no te dice por qué se ha muerto. Pero mi padre, que tiene todavía 58 años, se ha muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? La fe te orienta, va con el Señor, está en el cielo, pero no te responde al por qué. Porque si la fe respondiera al por qué, dejaría de ser fe. Sé de una señora en un grupo de Madrid que se le mató un hijo de 22 años en un accidente. Y entonces ella pues entró en rebelión con Dios. Y era de las nuestras, carismática. Entró en rebelión con Dios con muchísima fuerza. Y entonces pues pensaba, ¿y por qué Dios no me...? Porque ella oía como una voz interior, eso lo decía después, oía como una voz interior que el demonio le decía, ¿ves? Dios no te quiere. Si Dios te quisiera, tu hijo no hubiera muerto. Si Dios te quisiera, no hubiera habido aquella curva de esa forma, hubiera salido un poco más tarde, hubiera pisado el freno un poco más, hubiera tenido esto, si Dios hubiera querido, no hubiera sucedido antes. Y ella en un momento dado se dio cuenta de que estaba de acuerdo con el demonio. Es verdad. Luego Dios no es bueno. Luego Dios no te quiere. Era lo que le decía el demonio. Y contaba, dice, yo en un momento dado me di cuenta que estaba en el regazo del demonio, sentado en el regazo del demonio, diciéndole que sí a todo lo que decía él. Hasta que de repente me levanté y me di cuenta, dice, estoy con el demonio. El demonio me está maldiciendo, el demonio me está condenando. Y tuvo que irse a la iglesia y la iglesia a pedir perdón. Señor, yo no te puedo exigir el porqué. No te puedo exigir el porqué de mi hijo se ha muerto. No te lo puedo exigir. Pero quiero creer. Quiero que tu fe me siga orientando y quiero que tu fe esté conmigo, haya muerto mi hijo o no haya muerto. Tú eres el Señor y tú sabes. Y pues bien, pidió perdón y a poco se le fue también suavizando los duros sentimientos de su corazón. No le aclaró el porqué de la muerte del niño o del chico. No le dio luz sobre eso, le dio fe. Y nosotros pues también pedimos al Señor que nos dé fe, porque si no entramos en odio. Yo no sé por qué San Pablo, después de hablarnos de la carne como nos ha hablado, dice, es que si no, entras en odio contra Dios. El demonio te susurra cosas ahí interiores o lo que sea,
pero entras y le pedimos al Señor esta tarde también para nosotros: Señor, líbranos a todos los que estamos aquí de entrar precisamente en el odio, en lo que nos viene si no estamos en la relación contigo. Pues bien, hermanos, mucho cuidado tenemos que tener todos nosotros, porque el demonio también ataca, y también ataca con la razón ilustrada, también ataca con la cultura actual, también nos ataca con tantas cosas. Vamos a agarrarnos a la sencillez, porque en el fondo es muy sencilla la carta a los romanos, es muy sencilla. Se trata de que Dios Padre, que se podía haber inventado maravillosos algoritmos y maravillosas cosas, se podía haber inventado para salvarnos, y no ha sido nada más que sencillamente que uno de los millones y millones de hombres que nacen en el mundo nazca limpio, con una carne. ¿Y por qué nació limpio? Pues mira, pues porque yo quiero unirme como Dios a Él, a su carne de pecado. Por lo tanto, ya no es pecado, porque es Dios. Jesús es Dios, ya no es pecado, ya es una carne sin pecado. Y entonces los hombres que van y se comen esa carne, y sencillamente, pues al comérsela, es carne limpia, pues se limpian, quedan limpios. El demonio ya no tiene ningún poder, porque tú estás limpio. Y como esto nos lo regala la Iglesia todos los días, pues es una maravilla. Todos los días podemos ir a la Eucaristía. Gloria al Señor. Gloria al Señor.